funciones. Muy bien. Tenemos acá lo que es un límite. El valor al cual se acerca a la función f de x cuando x se acerca a c, lo llamaremos límite de la función, ¿sí? ¿Cómo se puede leer esto? Pues normalmente lo solemos leer pues de la siguiente forma, ¿sí? Entonces tenemos límite de la función, ¿sí? F de x cuando x tiende a c, que c puede ser cualquier número real, es igual a L, ¿sí? No vamos a ver la parte gráfica, sino que vamos a ver más bien la parte mecánica, la de resolver ejercicios, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas propiedades que tienen los límites, ¿sí? Ahí vemos algunas propiedades que tienen los límites. Por ejemplo, el límite de una constante. Ojo, el límite de una constante, esta acá puede ser cualquier número, ¿sí? Cualquier número real, ¿sí? Es una constante. ¿Qué nos dice? El límite de una constante, ¿sí? El límite de una constante es igual a la constante, ¿sí? El límite de una constante es igual a la constante, ¿sí? Por ejemplo, tenemos límite del número 5. Como simplemente es un número, no tiene ninguna X, pues es una constante, ¿sí? Límite del límite de 5 cuando X tiende, se me ocurre, a 2, ¿sí? Recordemos que esta C puede ser cualquier número real. Estamos viendo la primera propiedad que dice límite de una constante. Límite de una constante es igual a la constante. Por lo tanto, el límite de 5 cuando X tiende a 2, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la respuesta 5. ¿Por qué? Porque 5 es una constante. Entonces, el límite de una constante es igual a la misma constante. ¿Por qué? Porque aquí no lleva ninguna X donde nosotros podamos sustituir este 2, ¿sí? Porque dice X tiende a 2, pero no hay ninguna X donde podamos reemplazar el 2. Por lo tanto, la respuesta va a ser el mismo número 5, la misma constante, ¿sí? Aquí tenemos la función identidad, límite de la función identidad. Límite de la función identidad, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la C, va a ser esta la respuesta. ¿Por qué? Porque se repite la X, entonces la respuesta es lo que no se repite. ¿Qué no se repite? La C. Podremos tener, por ejemplo, límite de X cuando X tiende, ¿sí? Por ejemplo, a 3. Ahí está. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Sí? La respuesta va a ser 3. ¿Por qué? Se repite la X, se repite la X, la respuesta va a ser lo que no se repite. ¿Qué no se repite? No se repite el 3. Eso va a ser la respuesta. ¿Sí? Ahí tenemos unos límites más grandes, límite de el producto de una función y una constante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esta acá puede ser cualquier número real y cuando tenemos límite de un número multiplicando a una función, cuando x tiende a c, ese número sale y queda aquí afuera, ¿verdad? ¿Por qué queda ahí afuera? Porque va a multiplicar al resultado que salga de aquí, ¿sí? Y tenemos límite de una suma, tenemos acá, ¿sí? Límite de una suma de dos funciones, ¿sí? F de x es una función cualquiera y la g de x es otra función cualquiera. Entonces, ¿cómo se aplica esta propiedad? Pues se aplica que el límite cuando x tiende a c se va a distribuir para f de x y también se va a distribuir para g de x. Se va a distribuir, ¿sí? Nos va a quedar de esta forma, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Límite de una resta. El límite de una resta, pues, es similar al límite de una suma. ¿Por qué? Porque se va a tener que distribuir el límite para cada función, ¿sí? Y nos va a quedar de esta forma. Límite para la función f de x, límite para la función g de x, ¿sí? Límite de un producto, pues es una multiplicación. Recuerda, producto es una multiplicación. Y simplemente vas a distribuir, ¿sí? Vas a distribuir el límite para la función f de x, nos queda de esta forma, ¿sí? Y como acá están juntos o están apegados, ¿qué significan cuando están juntos o apegados? Significa que es una multiplicación, ¿cierto? Entonces, distribuimos el límite para la función f de x y también distribuimos el límite para la función f de x. Y nos queda de esta forma. Se coloca el puntito significa multiplicación, ¿cierto? Vamos con límite de un cociente. Límite de un cociente, ¿qué significa? Pues significa división.
Y lo mismo, se va a distribuir el límite cuando x tiende a c para el límite para la función f de x y se va a distribuir el límite para la función g de x. Se distribuye, como ven, todo va a ser así, distribución, distribución. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Tenemos algunos ejemplos donde se pueden aplicar las propiedades, ¿sí? Entonces, yo voy a explicarles los ejemplos así, desde cero, para que ustedes puedan ver de mejor forma la situación, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar este. Vamos a hacer un ejemplo donde tengamos nosotros que aplicar unas propiedades, ¿sí? Los ejemplos que voy a hacer nos van a ayudar a hacer el deber, ¿sí? Tenemos acá el límite, acá tenemos que aplicar el límite o la propiedad de la suma, y acá tenemos un límite en forma de fracción, ¿sí? Voy a explicar dos ejemplos de cada uno de estos, ¿sí? Voy a explicar un ejemplo de cada uno de esos para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Entonces, apliquemos nuestro marcador. ¿Sí? Vamos a ver el primer ejemplo. Por ejemplo, tengo límite, ¿sí? Límite de qué funciones. Pues límite de esta función. Por ejemplo, se me ocurre 3x al cuadrado, ¿sí? Más 2x más 5, ¿sí? Se me ocurre más otra función. Se me ocurre, por ejemplo, 4x, ¿sí? Más 4x al cuadrado más 2x y más 8. ¿Sí? Cerramos corchete. Cuando el límite de la función, ¿sí? Cuando x tiende, por ejemplo, se me ocurre, en este caso, a 0. Muy bien. Sí, se me acabó de ocurrir este ejercicio. ¿Qué ocurre? ¿Sí? ¿Qué estamos viendo acá? Sí, primero tenemos que identificar pues las funciones. Esto sería una función. Por ejemplo, podría ser f de x, ¿sí? Esto de acá sería otra función. Por ejemplo, puede ser g de x. Ahí está. Perfecto. ¿Sí? ¿En qué consiste la situación? Consiste en lo siguiente. Si nos piden aplicar las propiedades de los límites, pues entonces, ¿qué propiedad estamos viendo? Estamos viendo acá que esta es la propiedad de la suma. Entonces, ¿cómo se aplicaba la propiedad de la suma? Se aplicaba únicamente, pues, distribuyendo, ¿verdad? Se va a distribuir este límite cuando x tiende a 0 para esta función. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a copiar aquí abajito, porque acá no nos va a alcanzar este espacio, ¿sí? Entonces copiamos aquí abajito. Igual, límite cuando x tiende a 0 de esta función. Recuerden que cuando es suma simplemente se va a distribuir. Se distribuye ese límite para esta función. En este caso, ¿cuál es la función? 3x al cuadrado más, más 2x, ¿sí? Más 5. Esta es la función. Estamos distribuyendo el límite para cada función. Límite cuando x tiende a 0, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces pasamos a limpio el símbolo más. Después, ¿qué hacemos? Pues distribuimos este límite cuando x tiende a 0 para la otra función, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría? Límite, ¿sí? 4x al cuadrado más 2x más 8. De esa forma nos quedaría límite de la función de esta de aquí cuando x tiende a 0, ¿verdad? Entonces, recordemos que esta es la función f de x y esta viene a ser la función, ¿cuál función? G de x, ¿cierto? Perfecto. Ahora, profesor, ¿qué sigue? ¿Qué continúa? Pues simplemente, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué te dice la x? Cuando x tiende a 0. Entonces, tú ves las x que tiene esta función. Aquí hay una x, aquí hay otra x, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que en vez de colocar las x, tú vas a colocar ¿qué? El 0, ¿sí?
vas a reemplazar. En vez de colocar la X, vas a colocar el cero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto primero? Esto que estamos acá nos va a quedar de esta forma. ¿Sí? Ojo, repito. En vez de colocar nuevamente la X, vamos a colocar lo que vale. ¿Cuánto vale? Cero. Eso nos indica la flechita, que X va a valer cero. Entonces vamos a reemplazar, nos queda de esta forma, 3, y en vez de colocar otra vez la X, colocamos el cero. Eso nos indica la flechita, X igual a cero. ¿Y qué estaba esto? Elevado al cuadrado. Nos queda de esta forma. Pasamos a limpio el más y nos dice 2. Nos dice 2, ¿qué? 2X. Pero en vez de colocar la X, colocamos lo que vale. ¿Cuánto vale? Cero. Ahí está, el cero. Pasamos a limpio el más 5. Perfecto, ya hemos acabado con eso. ¿Sí? Pasamos a limpio el signo más que está ahí. Y luego vamos a hacer la otra operación con el otro límite de la función g de x, ¿verdad? Entonces, pasamos a limpio el 4 y en vez de escribir otra vez la x, ¿qué colocamos? Lo que vale. ¿Cuánto vale? Cero. Escribimos el cero y le vamos al cuadrado. Más 2 y en vez de escribir la x, ¿qué escribimos? El cero, porque dice que x vale cero. Ahí escribimos, perfecto. Y pasamos a limpio el más 8. Ahí está, más 8. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues las operaciones indicadas. Dice 3 por cero elevado al cuadrado. Entonces, todo número multiplicado por cero, pues nos va a dar cero. Acá, 2 por cero, ¿cuánto nos da? Cero, ¿verdad? Y de todo esto, ¿cuánto nos dio o cuánto nos sobra? ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar simplemente el 5, ¿cierto? Ahí nos queda el 5, ¿sí? Pasamos a limpio el signo más. Ahí está. Ahora vamos a ver cuánto nos da de esta cantidad, de este resultado. Ver, 4 por cero elevado al cuadrado. Todo número multiplicado por cero nos da cero. 2 por cero nos da cero. Entonces, de aquí, ¿qué me sobró? Me sobró el 8, ¿verdad? Y hacemos la suma. 5 más 8, ¿cuánto me va a dar? Pues me va a dar 13, ¿verdad? Y esa es la respuesta. Y ahí estamos aplicando nosotros las propiedades, ¿sí? De los límites. Y este ejemplo te puede servir para hacer el ejercicio que tenemos acá, ¿sí? Para hacer este ejercicio te va a servir. Profesor, y si no está el cero, pues haces los mismos pasos. Recuerda que eh, aquí puede ir cualquier número real. En vez del cero, ¿qué puede ir? Puede ir un 2, un 3, etcétera. Y haces lo mismo. En vez de X, colocas el número que ahora va a valer la X. En este caso, en vez de X, ¿qué colocaste? Cero. Porque me dice que X va a tender a cero o X vale cero. ¿Sí? Si X valiera 2, pues entonces en vez de colocar esta X, ¿sí? ¿Qué colocas? 2, porque me dice que X va a valer 2. ¿Sí? Así puedes ir desarrollando varios ejercicios. Por ejemplo, vamos a hacer uno sencillo. ¿Sí? Se me ocurre el siguiente. Límite de la función, se me ocurre 2x al cuadrado más x, ¿sí? Más 3 cuando x tiende a 2. Perfecto, ahí tenemos ya un ejercicio que se me acaba de ocurrir. Cogemos nuestro lápiz y ahora, ¿qué hacemos? Pues simplemente en esta ocasión estamos viendo un ejemplo para que veas que no siempre va a ser el cero, sino que también puede ser cualquier número. En este caso le hemos colocado el 2. ¿Qué se hace? Pues en vez de colocar nuevamente la X, ¿qué vamos a colocar ahora? El 2, ¿sí? En vez de la X ahora vamos a colocar el 2 porque me dice que X tiende a 2 o X va a ser igual a 2. Entonces, en vez de escribir X otra vez, escribimos lo que vale. ¿Y cuánto vale? 2. En vez de esta X, ¿qué vamos a escribir? El 2, ¿sí? Estamos reemplazando, estamos evaluando, no, nada más. Y vamos a hacer eso. Escribimos el 2 y en vez de escribir la X, ¿qué escribimos? Lo que vale. ¿Cuánto vale? Vale 2. 2 que está elevado al cuadrado. ¿Sí? Y ahora, en vez de escribir la X, ¿cuánto vale la X? Vale 2. Pues escribimos el 2 y pasamos a limpio el más 3. Ahí está.
Y hacemos las operaciones. 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 2 al cuadrado nos da 4. Ahí está. ¿Sí? 2 más 3 pues me da 5. Sigo haciendo las operaciones indicadas. 2 por 4 me da 8 más 5 que pasamos a limpio. Entonces, 8 más 5, ¿cuánto me da? Me da 13, ¿sí? Es un ejercicio que se me acabó de ocurrir, ¿sí? Ahora vamos a ver un caso particular en donde tenemos fracciones. Vamos a ver un caso particular en donde vamos a tener fracciones. Perfecto, hacemos un espacio, ¿sí? Vamos a ver dónde tenemos fracciones. Perfecto, ¿sí? Entonces, vamos a escribir y a explicar esto de las fracciones con un ejemplo. Muy bien, se me ocurre lo siguiente. Límite de x al cuadrado, ¿sí? Menos 4 sobre x, ¿sí? X más 2. Ahí está. ¿Sí? Cuando x tiende a menos 2. ¿Sí? Se me acabó de ocurrir ese ejercicio. ¿Sí? Se me acabó de ocurrir ese ejercicio. Perfecto. Entonces dices, profesor, muy bien. Lo que hay que hacer es evaluar nada más. Lo que hay que hacer es reemplazar, ¿cierto? Pero ojo con las fracciones. Ojo con las fracciones. Tú sabes perfectamente que si tú haces lo siguiente, 0 arriba y 0 abajo. Si tú colocas esto, 0 arriba y 0 abajo, si tú colocas esto en la calculadora, ¿qué te va a dar? Te va a dar error, ¿verdad? Te da error, error matemático, ¿sí? Esto se conoce como indeterminación también, indeterminación, ¿sí? Porque 0 arriba y 0 abajo te da un error, es una indeterminación. Entonces, si tú haces eso de reemplazar directamente, te va a salir lo siguiente, te va a salir un error. Vamos para que tú veas, ¿sí? Entonces, si tú en esta ocasión, ojo, en las fracciones, si en las fracciones tú al reemplazar te sale 0 arriba, 0 abajo, hay un error. Por ejemplo, si en vez de esta x colocas el 2 y en vez de esta x colocas el 2, vamos a ver qué nos ocurre, ¿sí? Entonces, en vez de la x, coloco el menos 2. Ahí está, menos 2, ¿qué cosa? Elevado al cuadrado nos dice. Pasamos a limpio el menos 4 y abajo, en vez de la x, colocas el menos 2. Ahí está, y pasas a limpio el más 2. Perfecto. ¿Sí? Entonces, hacemos las operaciones indicadas. Menos 2 al cuadrado me da 4. Pasamos a limpio el menos 4. Y abajo, menos 2 más 2, pues me da 0. Y arriba ahora, ¿cuánto nos da? 4 menos 4 me da 0. Y abajo queda el 0. Esto es una indeterminación. No está determinado dentro de los números reales. Es un error, ¿verdad? Entonces, profesor, ¿entonces qué hago? ¿Sí? ¿Qué haces? Ojo que no siempre suele salir un cero arriba, un cero abajo en las fracciones, ¿sí? Sino que te estoy explicando un caso muy particular para que no te sorprendas cuando te topes con ello, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, en estas fracciones me salió un cero arriba y un cero abajo, ¿verdad? Entonces, profesor, ¿cómo hago para romper esa situación? ¿Cómo hago para deshacerme de la indeterminación? Lo que tienes que hacer es sacar el común arriba y el común abajo. Ustedes que saben factorización, han visto álgebra. ¿Qué tenemos en el numerador? En el numerador tenemos diferencia de cuadrados perfectos, ¿cierto? Entonces, eso podemos factorar. Entonces, vamos acá a pasarlo a limpio para que veas cómo se tienen que hacer este tipo de ejercicios. Que uno similar tienes que hacer en el deber. Límite de x al cuadrado menos 4 sobre x más 2 cuando x tiende a menos 2. Ahí está, ¿sí? Entonces vamos a resolver lo que habíamos dicho, que tenemos que sacar el común arriba y el común abajo para eliminar que nos salga 0 arriba y 0 abajo. Entonces, acá arriba, ¿qué tenemos? Pues una diferencia de cuadrados perfecto. Mira, diferencia porque está el signo negativo.
y ambos son cuadrados perfectos. Está x al cuadrado y el 4 es un cuadrado perfecto, sí, porque 2 por 2 nos da 4. Entonces, nosotros podemos factorizar esto, ¿sí? Nosotros podemos factorizar esto, ¿sí? Lo podemos factorizar. Podemos hacer esa factorización. Entonces, ¿cómo se resuelve una diferencia de cuadrados perfectos? Pues se resuelve de la siguiente forma. Paréntesis acá, paréntesis acá, paréntesis acá y paréntesis acá. Vamos a resolver esa diferencia de cuadrados perfectos. ¿Cuántas x veo acá? Pues hay 2x. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado, ¿sí? Hay 2x porque está elevado al cuadrado. Perfecto. Entonces, una de esas x voy a distribuirla para acá. Una de estas x voy a distribuirla para acá. Y la otra x la distribuyo acá en este otro paréntesis. Perfecto. Ahora vamos con los signos. ¿Qué signos multiplicados entre sí me van a dar el menos? Pues va a ser el más y va a ser el menos. ¿Por qué? Porque más por menos me da menos. Perfecto. Ahora busco dos números que multiplicados entre sí me den el 4. ¿Cuál va a ser? El 2 y el 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 me da el 4. Y ya hemos factorizado esta diferencia de cuadrados, la hemos factorizado acá, ¿sí? Recuerda que es un video, lo puedes pausar, lo puedes retroceder cuantas veces tú necesites. Perfecto. Y abajo copiamos lo mismo, ¿sí? Pasamos a limpio, como quien dice, x más 2. Perfecto. Ahora, profesor, ¿qué se hace? Pues se hace lo siguiente, tienes que eliminar lo común de arriba y lo común de abajo. Arriba, ¿qué tenemos en común? X más 2. Y abajo, ¿qué tenemos en común? X más 2. Entonces, esto se va y esto se va, ¿sí? Eso se va. Si eso se va, ¿qué me queda? Pues me queda X, X menos 2. Perfecto. ¿Y esa ya es la respuesta, profesor? Pues no. Ahora sí ya puedes reemplazar y ya no te va a salir un error, ¿sí? Entonces, puedes reemplazar. En vez de esta X, ¿qué vas a colocar? Lo que vale la X. ¿Cuánto vale la X? ¿Qué te dice? X es igual a menos 2. Ahí está. Entonces, en vez de escribir nuevamente esta X, escribe lo que vale. ¿Cuánto vale? Menos 2. Escribes menos 2 y pasas a limpio este menos 2 que está acá. Menos 2. Perfecto. Y aplicamos ley de los signos en la suma y en la resta. Mismo signo, escribo el mismo signo. Como ambos números tienen el mismo signo, se suman. 2 más 2, 4. En sí la respuesta, ¿cuál es? Menos 4, ¿sí? Y de esa forma puedes guiarte, ¿sí? De esta forma puedes guiarte para hacer el ejemplo, ¿sí? Para que hagas el ejercicio, este ejercicio del deber, ¿sí? De esta misma forma puedes hacerlo, ¿sí? De esta misma forma que hemos explicado, de esta misma forma, ¿sí? Vas a poder hacer este ejercicio del deber, ¿sí? Recuerda que es un video tutorial, lo puedes pausar cuantas veces tú quieras y lo puedes repetir. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.